Muy buenas tardes, ministros, compañeros en el ministerio, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en Apocalipsis capítulo 1, versos 1 al 3, donde dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es: Dios se revela gradualmente. Dios se revela gradualmente. Es nuestro tema. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través del Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios se reveló por medio de sus instrumentos, los profetas en el Antiguo Testamento, y de etapa en etapa, de edad en edad y de dispensación en dispensación, Dios se veló en el mensajero de cada tiempo, y por medio de él se reveló en cada edad o dispensación y llevó a cabo la obra correspondiente a cada edad o a cada dispensación. Y por eso están mencionados en la Escritura los profetas en la forma en que Jesús dijo. No dice la Escritura: yo dije, dioses sois. Ahora es porque Dios ha estado en estos profetas manifestado, y ha sido Dios el que ha obrado por medio de ellos. Porque la palabra viene siempre al profeta y se hace carne en el profeta la porción de la palabra correspondiente a ese tiempo, y el ángel del pacto, el ángel de Jehová, se manifiesta por medio de ese profeta enviado para ese tiempo. Y ellos son los hombres de Dios, son la palabra de Dios para el tiempo en que Dios los envía, y son la boca de Dios a través de los cuales viene la palabra de Dios. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare, dice Dios al profeta Moisés, y por medio del profeta Moisés al pueblo hebreo, en Deuteronomio capítulo 18, versos 18 al 19, y dice: cualquiera que no escuchare lo que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora vean cómo Dios coloca su palabra en la boca de sus profetas.
y ellos ministran por medio de un espíritu teofánico de la sexta dimensión, ministran la palabra para el pueblo. Y son ángeles ministradores, mensajeros y ministradores, ministros enviados por Dios para ministrar la palabra de Dios a los herederos de salvación. Hebreos capítulo 1, verso 14 nos dice: ¿no son todos ángeles ministradores? O sea, ángeles mensajeros que ministran la palabra de Dios, son enviados como ministros para ser el ministro, el mensajero de esa edad. Pero junto a ese mensajero, Dios envía maravillosos colaboradores que trabajan con él, y Dios envía ministros para trabajar junto a ese mensajero, y envía ayudantes también, de modo que la obra de Dios correspondiente a esa edad o dispensación se lleva a cabo. Y todas las personas que viven en ese tiempo están bajo el ministerio que Dios envía para ese tiempo, tanto los que creen como los que no creen. Y ahora vean cómo Dios estuvo en los mensajeros de las edades y dispensaciones del Antiguo Testamento, y luego a través de ellos se reflejó la venida del Señor. Reflejó tanto la primera como la segunda venida de Cristo. Y vean ustedes, en los mensajeros del Antiguo Testamento, Dios fue obrando en forma gradual y fue aumentando más y más revelación, más y más profecías, como nos dice Oseas capítulo 12. Dice, capítulo 12, verso 10, dice: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Aumenta la profecía enviando profetas y hablando por medio de ellos y dando más luz acerca de las profecías que habían sido dadas, trae más revelación y así aumenta la profecía. Y ahora encontramos que luego de tener Dios esas manifestaciones a través de esos profetas del Antiguo Testamento, luego vino en Jesús en toda su plenitud. O sea que fue en una forma progresiva la revelación de Dios a través de sus mensajeros. Dios velado y revelado por medio de los profetas en el Antiguo Testamento para traer la revelación divina, el mensaje de Dios correspondiente a cada edad y a cada dispensación. Y luego, cuando vino en Jesús, vino en toda su plenitud. Y Él, vean ustedes, llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Ahora, cuando vemos a Dios revelándose en forma progresiva a través de mensajeros, a través de profetas, recuerden que llegará al tope, a la cúspide, a la cumbre, y en la cumbre tendrá una manifestación plena en donde llevará a cabo una obra muy importante. Y eso fue lo que sucedió cuando apareció Jesús. Y Jesús estaba a la plenitud de Dios. Y por medio de esa manifestación en Jesús, Dios llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario con su propio cuerpo de carne. Y ven ustedes todo lo que se había reflejado en los profetas del Antiguo Testamento. Luego en Jesús se cumplió plenamente. Ya no era un reflejo, sino que era la realidad.
la realidad de lo que había sido reflejado en el Antiguo Testamento, tanto en los profetas como en diferentes parábolas y también animalitos que representaban a Cristo llevando a cabo la obra de redención. Y ahora, cuando pasamos al nuevo pacto, bajo la sangre de Cristo, y pasamos así al Nuevo Testamento, encontramos que la revelación de Jesucristo por medio de sus mensajeros en su iglesia, de etapa en etapa, de edad en edad, ha venido en una forma progresiva. Vean ustedes, comenzó en Asia Menor allá, la primera edad, aunque Dios se había manifestado por medio de los apóstoles, pero ahora viene y se manifiesta por medio de San Pablo en la primera etapa o edad de la iglesia entre los gentiles, y después por medio de Ireneo en Francia, y luego por medio de Martín en Francia y en Hungría, y por medio de Colombo en Irlanda y en Escocia, y por medio de Lutero en Alemania, y por medio de Wesley en Inglaterra, y por medio del reverendo William Branham en Norteamérica. Vean cómo ha venido en una forma progresiva y ascendente la revelación de Jesucristo por medio de sus mensajeros en medio de su iglesia. Vean cómo la revelación de Cristo ha sido ¿dónde? En su iglesia. Y en el libro del Apocalipsis encontramos en estos símbolos apocalípticos la revelación de Jesucristo, como Jesucristo estaría revelado en su iglesia y a su iglesia de etapa en etapa. Y ha sido por medio de sus mensajeros enviados de edad en edad. Y también nos muestra, luego de mostrarnos cómo se revelaría a través de sus 7 mensajeros, que serían los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, y también las 7 estrellas en la diestra del Hijo del Hombre. Luego nos muestra cómo estará hablándonos en el día postrero con la gran voz de trompeta, y cómo estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y nos llaman a subir más arriba, a la edad de la piedra angular, para mostrarnos todas las cosas que han de suceder pronto en este tiempo final, tanto las que sucederán en medio de la iglesia de Jesucristo, en el programa divino que Él estará llevando a cabo en su iglesia, en donde nos muestra la revelación de Jesucristo para el día postrero, así como la revelación de Jesucristo en su iglesia y para su iglesia de edad en edad fue a través del mensajero de cada edad. Para el día postrero será por medio de su ángel mensajero, a través del cual nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y nos llamará y nos juntará en la edad de la piedra angular. Y esa es una revelación más grande que la revelación que hubo en cada edad en el mensajero de cada edad. Por eso en las 7 edades de la iglesia gentil, para cada edad hubo la manifestación de un color del arco iris. Y no un círculo completo, sino solamente la mitad de un círculo, que es un arco. Y luego, para la edad de la piedra angular, tendríamos el círculo completo de los 7 colores del arco iris. En la revelación de Jesucristo en su iglesia, en el día postrero a través de su ángel mensajero. Y ahora, cuando el reverendo William Branham nos habla acerca de este libro de los 7 sellos y la toma de él por Jesucristo y la apertura de este libro, él, cuando está predicando acerca de los sellos, dice: esto está en el futuro, algún día será así. Será cuando Cristo el Cordero
haya hecho intercesión hasta por la última persona. Cuando se haya completado el número de la iglesia de Jesucristo, entonces Cristo habrá terminado su obra de intercesión en el cielo, saldrá del trono de intercesión y tomará el libro y hará su reclamo de todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Ahora miren, el reverendo William Branham predicando acerca de los sellos, y luego nos dice que la toma de ese libro en el cielo está en el futuro todavía, y que Cristo todavía está en el trono de intercesión. Ahora Él nos está mostrando, nos está dando una vista anticipada de lo que ha de suceder cuando se complete el número de la iglesia de Jesucristo, lo cual será una realidad cuando Jesucristo esté revelado en el día posterior a la edad de la piedra angular y esté llamando y juntando a sus escogidos del día posterior, de entre los gentiles primeramente. Después llamará los escogidos hebreos, que son 144,000 hebreos. Y ahora, cuando Cristo termine de llamar y juntar los escogidos de su iglesia, y Él complete su labor en su iglesia, de ahí en adelante ya Cristo en algún momento sale del trono de intercesión. Miren, en el libro de los sellos, página 459 dice, 458 y 459 dice: entonces entre el sexto y séptimo sello, cuando Él llama a esta gente, los cuales fueron mencionados por Jesucristo en Mateo 24:31, cuando la trompeta suena, será la trompeta de los dos testigos de la edad de la gracia para los judíos. Suena una trompeta. Ahora veámoslo más claro acá en Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles, no solamente uno, sino dos, con gran voz de trompeta, que es cuando Dios habla, se oye el sonido de la trompeta. Siempre ha sido así, la voz de Dios, llamando a la batalla. Dios está hablando. Estos dos ángeles vienen con el sonido de la trompeta y no te envían. Pero en los días de la voz del séptimo ángel suena la trompeta. En los días de la voz del primer ángel sonó la trompeta. En los días de la voz del segundo ángel sonó la trompeta. Y así fue cuando Él mandó a cada uno, o sea, cada uno de sus ángeles. Pero cuando fueron anunciados los sellos, estaban todos juntos en una gran escena divina para llamar a un grupo de gente. Y hubo el sonido de una sola trompeta, y fueron abiertos 7 sellos. Él está reuniendo a sus judíos escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Ahora vean este misterio aquí, y ahora veamos. Vamos a ver página 80 del libro de sellos. Dice: entonces salió el Cordero y sus días de intercesión habían cesado. Los días de mediación, entonces es cuando este ángel aparecerá. Espera hasta que lleguemos a los sellos mismos, y Él dirá: el tiempo no será más. Entonces entra la media hora de silencio, y fíjense bien las cosas que sucederían durante esa media hora del séptimo sello, Dios mediante. Y ahora vamos a ver un poquito más. En la página 82 del libro de los sellos dice: ahora, ¿qué hizo? Él ha estado intercediendo hasta que su sangre ha hecho expiación por cada persona. Y ahora el Cordero conoce lo que está escrito en el libro. Él conoció desde antes de la fundación del mundo que sus nombres estaban escritos allí
y Él ha estado ya haciendo la obra de intercesión hasta que todos los que están escritos en el libro hayan sido redimidos. Y en eso la obra esté completa y Él sale. Él ha terminado su obra de redentor semejante. La obra del pariente fue de dar testimonio ante los ancianos. Ustedes se acuerdan de nuestro estudio, cómo sucedió con vos, que Él se quitó el zapato y las otras cosas que hizo. Todo esto ya Él lo ha hecho. Ahora viene para llevarse su novia, viene como el rey buscando su reina. Ahora vean, Él está en el trono allá en el cielo, dando testimonio delante de los ancianos, los 24 ancianos, como hizo vos cuando fue a redimir a Noemí, y por consiguiente entraba en ese programa de redención Ruth también. Ahora nos dice, vamos a ver dónde lo encontramos aquí. En la página 88 y 89 del libro de los sellos dice: hoy todavía hay misericordia. No vaya usted a rechazar su oferta. No vaya usted a rechazar su oferta. Pero vean ustedes, está revelando lo que ha de suceder. En la página 89 dice: ahora todo esto queda todavía en el futuro. Esta noche, Él todavía es un mediador, pero esto le queda en el futuro. Por eso es que cuando muchas personas escucharon la predicación de los sellos en el 1963, pensaron que ya Cristo había salido del trono de intercesión y que ya no había misericordia y que ya pues no valía la pena irse a evangelizar, llevar el mensaje, y quizás algunos se estancaron pensando que ya no había más oportunidad. Pero vean aquí, el reverendo William Branham dice que esto está en el futuro. Por lo tanto, se está reflejando en el reverendo William Branham lo que Dios hará en el futuro, en donde tendrá un séptimo ángel mensajero, pero no de edad, sino dispensacional. Y cuando Él termine su labor y hayan sido llamados y juntados los últimos escogidos de Dios, de la iglesia, luego a Él le tocará llevar el mensaje al pueblo hebreo también. Pero vean, para ese tiempo que se complete el número de los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo, Cristo terminará su obra de intercesión y hará su reclamo. Cuando se termine el recogimiento de los escogidos de la iglesia, Cristo adoptará a su ángel mensajero. A ese mensajero dispensacional, que será el séptimo ángel mensajero, pero dispensacional. Y se reflejó en el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, y se reflejó en todos los otros ángeles mensajeros de las demás edades. Recuerden que siempre en los mensajeros de las edades se refleja el mensajero que vendrá para la nueva dispensación. Y ahora
lo que Cristo estará haciendo en este tiempo final, luego de las 7 edades de la iglesia gentil, ya fue reflejado en las 7 edades de la iglesia gentil. Y la forma en que Dios usará a su mensajero cuando lo adopte, también ya fue reflejado. Está todo reflejado en San Pablo y en los demás mensajeros y en el reverendo William Branham. Por eso fue que nos dio la muestra, por medio del reverendo William Branham, de lo que será la tercera etapa, en donde Dios usará a su instrumento que Él tendrá en este tiempo final en la tierra, que será el séptimo ángel mensajero de la séptima dispensación, o sea, profeta dispensacional. Y ahora, ven ustedes, los profetas dispensacionales son los que tienen la oportunidad para ser adoptados estando en su ministerio. Tenemos la adopción de Jesús, y en Moisés y en Elías se reflejó la adopción de Jesús y la adopción del ángel del Señor Jesucristo. Moisés en el monte Sinaí y Elías en el monte Carmelo. Y también en Jesús se reflejó la adopción que Cristo realizará en este tiempo final, tanto de su ángel mensajero como de todos los escogidos. Y lo reflejó en el monte de la transfiguración. Y ahora, vean cómo lo que para algunas personas era algo definitivo de que ya Cristo había salido del trono de intercesión y que ya no había misericordia allá en el trono de intercesión, era solamente la idea de algunas personas, pero la realidad es que todavía Cristo estaba y está allá, hasta que se complete el número de los escogidos de Dios en la edad de la piedra angular. Y ahora, nosotros, a través del libro del Apocalipsis, encontramos la revelación de Jesucristo, encontramos en estos símbolos cómo Cristo se revelaría en su iglesia a través de las diferentes edades, en la dispensación de la gracia y luego en la dispensación del reino. Y hemos visto que Cristo ha estado revelado en su iglesia por medio del mensajero de cada edad. Y ahora miren lo que dice el reverendo William Branham cuando habla de estas cosas. Vamos a ver en el libro de edades, aquí en el que está sin editar, vamos a ver lo que nos dice. Página 14 dice, verso 106, el primer versículo es develando a Cristo, la revelación o descubrimiento, como la última edad y la venida del Señor estaban cubiertas para los apóstoles. Ellos hicieron la pregunta, pero solo uno vivió para obtener la revelación, y aún él no lo entendió porque la historia todavía no había ocurrido. ¿La historia de qué? De la segunda venida de Cristo. Y la historia también de la séptima edad de la iglesia gentil. Nada de eso había ocurrido. Veamos. Vamos a ver el verso verso 119 dice, usted no puede sembrar maíz en el tiempo de primavera y cosechar a la misma vez. Usted siembra una semilla y ésta crece a madurez. O sea, crece hasta que
luego madura. Dios siembra su palabra y después crece, y después miramos hacia atrás y decimos, allí estaba. Pues claro, la vemos después de que es revelada. Y así vemos la historia de la iglesia durante las 7 edades de la iglesia gentil. Aunque los que la vivieron no entendieron que estaban viviendo la historia y no sabían en qué parte de la historia estaban, no sabían que estaban viviendo esa historia apocalíptica, la historia de la iglesia que estaba en estos símbolos del Apocalipsis, pero vivieron el momento. Pero ahora miramos y por medio de la revelación que Dios nos dio a través del reverendo William Branham, podemos ver la historia de la iglesia de Jesucristo y quienes fueron sus mensajeros a través de los cuales Cristo estuvo velado y revelado en cada edad, hablándole a sus hijos en cada edad. Pero para este tiempo final en el cual estamos, la historia de la iglesia correspondiente al día posterior bajo el 7º sello nos es revelada esa historia a medida que va ocurriendo, y también nos es revelado aún antes de suceder en algunos momentos, para que estemos a la expectativa, esperando el cumplimiento de las cosas que deben suceder. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De las cosas que deben suceder pronto. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 6, y Apocalipsis 22, verso 16 fue el que le había citado anteriormente. Y en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, Cristo con esa voz de trompeta dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y por cuanto toda revelación viene al profeta correspondiente a ese tiempo, Cristo tendrá en la edad de la piedra angular un profeta dispensacional al cual viene la revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y viene Cristo en el Espíritu Santo y se manifiesta en él y le revela todo este misterio a su ángel, y luego lo unge y habla por medio de su ángel habla ungido con el Espíritu de Cristo todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así obtenemos la revelación de Jesucristo del día posterior por medio de su ángel mensajero, y por medio del mensaje que nos da, nos revela esa manifestación o revelación de Jesucristo a través de su ángel mensajero prometida para este tiempo final. Porque las obras que estará haciendo el ángel no serán de sí mismo, sino que será Cristo revelado en su ángel llevando a cabo esas obras. Será la obra de Cristo prometida en el Apocalipsis para este tiempo final. Con razón Juan quiso adorarlo, pero el ángel le dijo que no lo hiciera. Ahora hemos visto la revelación de Cristo para cada edad por medio del mensajero de cada edad. Y para este tiempo final estaríamos viendo la revelación de Cristo por medio de su ángel mensajero para la edad de la piedra angular y dispensación del reino en medio de su iglesia. Y por medio de su ángel, Cristo estará hablando a las iglesias y estará clamando como cuando ruge un león, y los 7 truenos emitiendo sus voces. Ahora, todas las cosas correspondientes al 7º sello y a los sellos que no fueron cumplidos en las edades pasadas se estarán cumpliendo en este tiempo final. Y dijo el reverendo William Branham en la página 472 del libro de los sellos, que cuando el 7º sello comience será algo completamente secreto según la Biblia. O sea, el 7º sello, siendo la venida del ángel del pacto del mensajero de Israel, que es Cristo, viniendo en el día posterior en medio de su iglesia y velándose en medio de su iglesia en su ángel mensajero,
y revelándose por medio de su ángel mensajero. Todo eso sería un secreto hasta cierto tiempo. Su comienzo sería un secreto, nadie entendería ninguna de estas cosas, pero luego Cristo por medio de su ángel mensajero nos daría a conocer todas estas cosas, nos abriría todo ese misterio y entonces veríamos a Cristo, el ángel del pacto, velado y revelado en su ángel mensajero. Y luego lo adoptará cuando termine la labor, Cristo por medio de él, de llamar y juntar a todos sus escogidos del día postrero. Y entonces estará la plenitud de Jesucristo en su ángel mensajero, y de ahí en adelante entonces los grandes milagros y maravillas serán vistos a través de la revelación de Jesucristo a través de su ángel mensajero en el día postrero. Será Cristo obrando a través de su ángel mensajero. Y ahora vean ustedes cómo la revelación correspondiente al tiempo final ha venido en una forma progresiva de mensajero en mensajero. Así ha venido la revelación de Jesucristo en y a su iglesia de edad en edad, hasta llegar al día posterior a la edad de la piedra angular, que es la edad de oro. Por lo tanto, estarán los dos querubines de oro sobre el propiciatorio, y estarán también los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro. Es la única etapa en donde la iglesia de Jesucristo tendría los dos querubines de oro del propiciatorio y también los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro, porque sería la única edad donde los ministerios de los dos olivos de Moisés y Elías estarían presentes. Estuvieron presentes para la adopción de Jesús y estarán presentes para la adopción del ángel de Jesús y de todos los escogidos de este tiempo final, para la adopción de la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular. Pero ahora vean cómo todo viene en una forma progresiva. Ha venido en una forma progresiva desde los tiempos de Jesús y su iglesia ya en su comienzo. Ha venido en una forma progresiva hasta llegar a la edad de la piedra angular, que es la edad que será adoptada, y por eso será a la edad de la piedra angular que vendrán los santos de las edades pasadas, porque es la única edad que estará vigente, que estará existiendo en este tiempo final. Y bajo el ministerio de la edad de la piedra angular, que es el ministerio del ángel de Jesucristo, el mensajero de la dispensación del reino, a través del cual Cristo estará velado y revelado en el día posterior hablando a las iglesias, vean, bajo ese ministerio estarán todos los escogidos de Dios de las edades pasadas cuando resuciten, juntamente con los 7 ángeles mensajeros. ¿Qué cosas estarán haciendo en ese tiempo? Esperemos que estemos transformados. Todo estará girando alrededor de esa revelación de Cristo a través de su ángel mensajero, enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora vean ustedes, el libro de los 7 sellos ha estado cumpliéndose desde los tiempos pasados. Desde el comienzo de la iglesia de Jesucristo hacia acá, se han estado cumpliendo los sellos en una forma progresiva, y la historia de los sellos ha estado haciéndose. Y para este tiempo final se estará haciendo la historia del 7º sello, y también del 6º sello, y también de la parte final del 5º sello y del 4º sello. Porque el 4º sello, cuando el reverendo William Branham predicó, dijo: este es un sello predicho, está en el futuro, todavía no se ha cumplido. Pero vean, para este tiempo final, en la historia del programa divino correspondiente a este tiempo final, se estará haciendo la historia de los sellos que faltan por ser cumplidos.
Y veremos tanto la obra de Dios, la obra de Cristo que estará realizando en este tiempo final, como también veremos al diablo levantándose en contra de esa obra. Todo eso estará siendo visto, pues de todo esto habla el libro del Apocalipsis. Cuando se cumpla el programa de Dios en la edad de la piedra angular, por medio de la manifestación de Cristo a través de su ángel, y se complete el número de los escogidos de Dios, entonces Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo y tomará el libro de los 7 sellos, y ahí el trono de intercesión en el cielo, que ha estado como trono de misericordia desde que Cristo ascendió al cielo y colocó su sangre allí, su sacrificio, y ha estado intercediendo como sumo sacerdote allí. Luego ese trono, cuando ya Cristo salga de él, se convertirá en un trono de juicio. Y por consiguiente, el juicio divino va a venir sobre la raza humana. Pero para ese tiempo nosotros ya estaremos transformados y seremos llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo. Así es que todo lo que corresponde al séptimo sello y que tiene que ser cumplido antes de Cristo salir del trono de intercesión será cumplido, porque Cristo va obrando de acuerdo al contenido de ese libro, aunque no esté abierto. Pero luego que todo esté cumplido, podemos ver todas las cosas que estaban bajo el séptimo sello y bajo el sexto sello y bajo el cuarto sello y parte del quinto sello, y las podremos ver en la historia, en lo que ha sucedido, y lo podemos ver y ver que era lo que estaba aquí en el libro del Apocalipsis, y estaba en ese libro de los 7 sellos. ¿Cómo hizo el reverendo William Branham por la inspiración de Dios? Pues fue el ángel del pacto el que le dio toda esa revelación, tanto de los sellos como también de las 7 edades. Y vean cómo él buscó la historia de la iglesia, y en la historia encontró quiénes fueron los mensajeros. Pero el ángel de Jehová le dijo, la columna de fuego le dijo quién era cada mensajero, y él fue a la historia y consiguió el mensajero y colocó en el libro de las 7 edades todo ese misterio de las 7 edades, lo colocó ahí, y ahora tenemos la historia de lo que fueron las 7 edades y la historia de la revelación de Cristo durante las 7 edades de la iglesia gentil. Tuvo que cumplirse la historia para luego el ángel del pacto revelar al reverendo William Branham lo que fue la historia de estos sellos que fueron cumplidos durante las 7 edades de la iglesia gentil. Luego, para nuestro tiempo, por cuanto Cristo ha estado revelándonos estos misterios, todos nosotros vamos conociendo la historia a medida que va cumpliéndose lo que Dios ha prometido. Y a medida que Dios nos va abriendo ese misterio de lo que Él va haciendo a cada momento, y nos va mostrando las Escrituras que Él va cumpliendo, y de otras nos dice que esas están más adelante y van a ser cumplidas, o sea, nos profetiza. Y ahora podemos ver lo que será la historia del séptimo sello. Será la historia de la revelación
de Cristo en su iglesia en la edad de la piedra angular, por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y llamando y juntando a los escogidos del día postrero con el mensaje de la gran voz de trompeta, y así preparándonos para ser transformados y raptados en este tiempo final. Todo eso corresponde a la historia del séptimo sello. Y todas estas cosas son dadas a conocer a la iglesia de Jesucristo por medio de la voz de Cristo, el ángel del pacto, a través de su ángel mensajero. Vean el misterio de la manifestación de Cristo, el ángel del pacto, la columna de fuego, de edad en edad. Ese misterio ya está abierto para nosotros. Pero luego de terminar las 7 edades de la iglesia, ¿para dónde se fue? ¿Para dónde se fue la columna de fuego? Esa es un interrogante que tienen los que vivieron en otras edades pasadas, incluyendo los seguidores del precursor de la segunda venida de Cristo. ¿Para dónde se habrá ido la columna de fuego, el pilar de fuego, el ángel del pacto, Cristo, el Espíritu Santo? ¿Para dónde se habrá ido? Ese misterio sería abierto a la iglesia de Jesucristo en este tiempo final. Y ahora, si preguntamos para dónde se ha ido Cristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, la columna de fuego, luego de estar en Norteamérica, así como viajó de Israel a Asia Menor y de Asia Menor a Europa, donde se manifestó en 5 mensajeros, y luego viajó de Europa a Norteamérica. Vean, esa es la trayectoria de la columna de fuego, esa es la trayectoria del ángel del pacto. ¿Y dónde estuvo? Pues estuvo donde él envió cada mensajero, y estuvo en cada mensajero, velado y revelado por medio del mensajero, llevando a cabo la obra correspondiente a cada edad, porque al mensajero llegaba la revelación, y Cristo era identificado con el mensajero, porque vería velado en él y revelado a través de él. Ese es un misterio grande, pero vean ustedes, ya ese es un misterio que ya conocemos. Pero ahora, el misterio de hacia dónde se fue Cristo, el ángel del pacto, la columna de fuego, ¿y qué está haciendo? Ese es un misterio que está bajo el séptimo sello. Y ahora, si preguntamos para qué continente, para qué nación se ha ido Cristo, la columna de fuego, ¿qué contestarían ustedes? Pues ya ese es un misterio abierto para cada uno de ustedes y para mí también. Y si les sigo preguntando, me seguirían contestando perfectamente. Y ahora, ¿cuál es el mensaje para los latinoamericanos y caribeños? El Evangelio del Reino. Un mensaje dispensacional que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Esa es la gran voz de trompeta final. Y con ese mensaje es que se lleva a cabo el recogimiento de todos los escogidos de Dios, primeramente entre los gentiles y después en medio del pueblo hebreo. No hay otro mensaje, no hay otra trompeta, sino esa trompeta final. Por eso el reverendo William Branham, cuando habla de la trompeta final o séptima trompeta, dice: la séptima trompeta, así como el séptimo sello, es la venida del Señor, y sonará, y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Eso está en el libro de citas, página 47, página 128 y 129, y páginas 130 y 149. Ahora podemos ver este misterio, el cual sería revelado a la iglesia de Jesucristo y después será revelado aquí al pueblo hebreo. Bajo la séptima trompeta le será revelado el misterio de la segunda venida de Cristo al pueblo hebreo. Bajo el misterio del séptimo sello es revelado a la iglesia, es abierto ese misterio a la iglesia de Jesucristo en este tiempo final. Y ahora,
donde entonces encontramos a Cristo, el ángel del pacto, la columna de fuego. Lo encontramos de edad en edad, en cada edad, en el mensajero de cada edad, y luego sube a la edad de la piedra angular, donde lo encontraríamos velado y revelado en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y llevando a cabo la obra de Dios correspondiente a este tiempo final, con buenos colaboradores que Dios le daría a su ángel mensajero en este tiempo final. Y por consiguiente todos somos colaboradores de Cristo, el ángel del pacto, la columna de fuego, donde en la América Latina y el Caribe, trabajando en su obra en la edad de la piedra angular. Por eso, vean ustedes, para llamar y juntar las ovejas, solamente lo que hay que hacer es dar el alimento de ovejas para el tiempo, para la edad correspondiente. Y el alimento para las ovejas para el día postrero es el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Es la voz de Cristo, revelando desde el misterio de su revelación, manifestación en su iglesia en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, a través de su ángel mensajero. Con ese misterio siendo revelado, es que son llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Por eso tenemos en videos y también en folletos todas estas revelaciones divinas correspondientes a este tiempo final, para que les lleguen a todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y de esa clase de personas está llena toda la América Latina y el Caribe. Algunas personas se preguntan, cuando van a trabajar en la obra y quieren abrir un lugar para levantar una obra, abrir un local, se preguntan, ¿habrán escogido por aquí o no habrán escogido? Porque nadie quiere trabajar en un sitio que no hay escogidos. Pero ven ustedes, cuando los que van a buscar hacer un pozo hincado para sacar agua, quieren saber si hay agua ahí antes de abrir el pozo, tienen sus instrumentos que los llevan y los usan. Y hay instrumentos bien sencillos, también bien manuales. Algunos usan una varita en cierta forma y otros usan un alambre o un pedazo de hierro, una varilla de hierro, la doblan en escuadra y caminan con ella así, y donde la varilla se mueva y se levante, ahí hay agua. Y caminan hacia atrás, salen y la varilla vuelve a su lugar, ya ahí no hay agua. Y luego buscan la forma en que está esa vena de agua, si está hacia acá o si está hacia allá. ¿Cómo se sabe? Bueno, caminando con la varillita esa doblada, va caminando y está quietecita. Cuando llega al sitio que ya hay agua, se mueve. Sigue caminando y esa varillita se mantiene activada hasta que sale del lugar que hay agua. Si camina un rato y digamos 10 pasos o 20 pasos y la varilla se mantiene activada y después baja cuando ya dio los 20 pasos, pues de ese tamaño es la vena de agua, más o menos. Pero si la persona sigue y sigue caminando y la varilla se mantiene activada, no es que está mala la varilla, es que está caminando en esta forma en el río, en el lago o vena de agua. Entonces lo que tiene que hacer es dar media vuelta, caminar para atrás y caminar después hacia adelante para ver el ancho que tiene esa vena de agua. Esas cosas las usan muchas personas también, y algunos dicen que eso es hasta más seguro que muchos instrumentos que se usan para buscar agua. Pero
Cada persona conoce sus instrumentos. Y ahora, ¿quiere usted saber si hay escogidos en un sitio? Pues mire, la vara de Moisés te representaba la palabra de Dios. Fue con esa vara al pueblo hebreo. Y miren, primero había ido con espada y quizás bien preparado, pero no con una vara. 40 años antes, y tuvo que salir corriendo de allá, porque por poco lo matan. Aunque era una persona que tenía una posición alta con el reino del faraón, pero miren, su posición no sirvió. Pero después va con una vara y hace las señales con la vara. ¿Y qué sucedió? Creyeron. Y Moisés decía, no me van a creer. Pero vean, creyeron. Aunque tuvo muchos problemas, pero creyeron. Para llevarse a cabo el éxodo del pueblo hebreo de Egipto hacia la tierra prometida. Y ahora nosotros vamos con una vara, la palabra del día postrero, el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje del evangelio del reino, llevando el mensaje en videos y en folletos, repartiéndolos y dando actividades. Y ustedes ven que la gente comienza a acercarse, reciben la literatura, y se supone que antes de dar una actividad así, ya hayan ido antes, unos días antes, y hayan trabajado en esa área, y hayan ido por los hogares llevando literatura y hablando a la gente y preparando el terreno. Y luego, de momento, abren un local y se llena el sitio. O sea, comienza con unas cuantas personas. En las primeras actividades quizás se llena el sitio, invitan a todos los vecinos y de todos los lugares. ¿Y qué sucede? Nace una congregación ahí. Ahora miren la obra de Cristo en este tiempo final. ¿No era así que hacían los apóstoles? Llevaban el mensaje y establecían congregaciones, porque no van a dejar a los creyentes a la deriva. Tienen que ir a un lugar donde sigan perseverando y sigan recibiendo el alimento espiritual. Eso es trabajar bien y trabajar con amor. Si una persona va a una finca a trabajar para cosechar, porque es el tiempo de la cosecha, y recoge el fruto y lo deja tirado ahí, y al otro día vuelve a recoger el fruto y lo deja tirado, ese no es un buen obrero. El obrero tiene que recoger el fruto y colocarlo en un lugar seguro, llevarlo donde se almacena el fruto, para que luego sea de beneficio todo ese fruto que fue recogido. La cosecha es la parte más importante de lo que se trabajó. Todo lo que se trabajó se perdería si no hay una cosecha. Y ahora, vean ustedes, hay una escritura que dice, para el que siembra, se goce juntamente ¿con quién? Con el que cosecha. Porque el que siembra no se gozaría si su siembra luego no la cosechan y se pierde. Pero cuando hay una buena cosecha, ¿qué sucede? Todos los santos que trabajaron en edades pasadas, los apóstoles y los 7 mensajeros, con todos los que trabajaron con ellos, se gozan viendo cómo Dios está obrando en nuestro tiempo. Y cuando todos seamos transformados, se van a gozar más. ¿Ven? Porque el fruto no se perdió. Ahora, podemos ver que todo ese programa divino que Él ha estado llevando a cabo desde
el comienzo de la iglesia hasta este tiempo final ha venido en forma ¿cómo? Forma progresiva. Y la revelación divina ha venido en forma progresiva. Y la revelación y manifestación de Cristo en su iglesia de etapa en etapa ha venido en una forma progresiva, de edad en edad, de mensajero en mensajero y de territorio en territorio, hasta llegar ¿a dónde? A la América Latina y el Caribe, donde Él, en forma progresiva, va llevando a cabo su obra hasta que llegue a la adopción de su ángel y de todos los hijos e hijas de Dios de este día postrero en la edad de la piedra angular. Ahora podemos ver cómo es que viene la revelación divina. Viene en una forma progresiva, como también, vean ustedes, la revelación de la palabra, como también la revelación de Cristo, velándose y revelándose por medio de cada ángel mensajero. Es como los días y como los meses y como los años que vienen en forma progresiva. Los días vienen aumentándoseles minutos a más minutos para formar horas, y después se completan las 24 horas y ya tenemos un día completo. Y luego se sigue ese ciclo y sigue aumentándose en forma progresiva, y luego tenemos semanas y siguen aumentándose minutos y forman horas y después forman días, y después tenemos meses y sigue aumentándose más minutos que forman horas, meses y meses, hasta que se llega a 12 meses y ya han formado un año. Ven, todo viene en forma progresiva. ¿Cómo? La vejez viene en forma progresiva también. Y la vida viene en forma progresiva, el cuerpo físico viene en forma progresiva también. Está primero en la forma de un geneoespermatozoide, un espermatozoide en el lomo de nuestro padre, y cuando se une después con un óvulo, comienza la labor de multiplicarse célula sobre célula, va en una forma progresiva hasta que se forma por completo el cuerpo, nace y después siguen formándose más células, sigue multiplicándose más células sobre células y va creciendo el cuerpo. Pero hay que irle dando comida. Y luego llega la estatura a la cual iba a llegar. Y así, en una forma progresiva, es que todas las cosas ocurren. La iglesia de Jesucristo, vean cómo ha venido en la obra de creación de la iglesia de Jesucristo. Vean cómo ha venido. Ha venido en una forma progresiva de edad en edad, Cristo creando su iglesia, Cristo creando su templo espiritual, porque Él está creando un cuerpo espiritual, un templo espiritual, el cual fue reflejado en el templo que construyó Salomón y el tabernáculo que construyó Moisés, porque ambos templos representaban el templo que está en el cielo y también representaban a la iglesia de Jesucristo. Y ahora no tenemos representación física aquí en la tierra del templo de Dios que está en el cielo, como el templo de Moisés o templo de Salomón. Ya no hay una representación física así de un templo literal físico, porque fueron destruidos. Pero Cristo está construyendo, creando la representación física del templo espiritual, del templo literal que está en el cielo. Es su iglesia. Y está creando también
seres humanos como templos de Dios, como individuos, los cuales son la representación también en la tierra del templo que está en el cielo. Y cuando tengamos el nuevo cuerpo, estaremos representando en toda su plenitud al templo celestial de Dios. Y la iglesia de Jesucristo, cuando tenga todos sus miembros ya transformados, estará representando en toda su plenitud al templo de Dios que está en el cielo, con Dios morando en ese templo. Ahora está construyendo el lugar santísimo de su templo, y todas las cosas que están en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón tienen que estar en el templo espiritual de Jesucristo, porque esas cosas representan también las cosas celestiales que están en el templo de Dios en el cielo. Por lo tanto, las cosas que estarán en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, vean ustedes, representan las que están en el cielo, allá, en el lugar santísimo. Por eso el trono de Dios en el cielo estará representado en el trono de Jesucristo, en su templo espiritual, en su iglesia, en la edad de la piedra angular. Y luego el trono literal físico de Cristo en la tierra para reinar será el trono de David. Por lo tanto, tendrá el trono literal. Y Cristo dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así es que un vencedor, un ángel mensajero vencedor, obtendrá la victoria en el día postrero y se sentará con Cristo en el trono de David. Y tiene que ser por medio del mensajero que Cristo esté revelado en el día postrero, a través del cual vendrá la victoria del amor divino, la cual Cristo obtendrá para todos nosotros, y obtendremos la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Así es que vean ustedes, tendremos todas esas cosas que están en el trono de Dios en el cielo, las tendremos actualizadas en la edad de la piedra angular, que es la edad del trono, en la iglesia de Jesucristo. Ahora miren, Cristo se sentó en el trono del Padre en el cielo. Cristo fue enviado por el Padre a la tierra, y en Él estaba Dios velado y revelado en toda su plenitud. Para sentarse en el trono de Dios que está en el cielo, Él fue en la tierra el trono humano de Dios. Así que el trono humano se sentó en el trono divino allá en el cielo. Para el día postrero se sentará con Cristo el instrumento que Él tenga en la tierra, a través del cual Cristo esté manifestado en el día postrero, en la edad de la piedra angular, y ahí tendremos un trono humano a través del cual Cristo estará manifestado, y por consiguiente se sentará con Cristo en su trono, en el trono de David. Por eso Cristo, para el tiempo final, estará manifestando esos atributos correspondientes al tiempo final. Y por eso es que Él le dará la estrella resplandeciente de la mañana, que es Cristo en su segunda venida. O sea que ese mensajero recibirá a Cristo en su segunda venida. Él le dará la bienvenida y vendrá a su edad y se revelará a su iglesia en el día postrero. Y todos conoceremos el misterio de la venida del ángel del pacto, de la venida de Cristo en Espíritu Santo en el día postrero,
velado y revelado en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular. Ese es el misterio que la iglesia de Jesucristo en este tiempo final obtendrá revelado y recibirá las bendiciones de Cristo correspondientes a este tiempo final. Ahora, todas estas cosas vienen en una forma progresiva y van haciendo historia a medida que van moviéndose en forma progresiva. Porque la revelación de Dios viene en una forma gradual. Hemos llegado a este tiempo final y estamos conscientes de nuestra edad, de nuestra posición en el reino de Cristo, cuál es nuestra edad y nuestra dispensación, nuestra edad, la edad de la piedra angular, la dispensación del reino, nuestro mensaje, el mensaje del evangelio del reino, nuestro territorio, el territorio latinoamericano y caribeño y la gente latinoamericana y caribeña, aunque se hayan ido a otros continentes, hasta allá le llega el mensaje. Y el mensajero también, el ángel del Señor Jesucristo, y la labor que nos corresponde llevar a cabo. ¿Qué es la labor prometida para este tiempo final? Para lo cual nos ponemos en las manos de Cristo para que Él nos use en este tiempo final. Y vamos trabajando a la segura. No estamos perdiendo tiempo. Vamos a la segura trabajando y conscientes de que hay mucha simiente de Dios, muchos hijos de Dios en la América Latina y el Caribe. Por lo tanto, la República Mexicana tiene muchos hijos e hijas de Dios. Mucho pueblo Jesucristo tiene en esta nación, mexicana. Es una nación que tiene tantos y tantos hijos de Dios que a medida que el mensaje les va llegando, van saliendo por cantidades, van surgiendo, van viniendo a vida por cantidades. También las demás naciones tienen muchos hijos e hijas de Dios. Como siempre he dicho, el semillero de Dios, de hijos e hijas para el día postrero, es la América Latina y el Caribe. Toda la América Latina y el Caribe. Y la América Latina y el Caribe llega hasta los estados de Norteamérica. ¿Los estados cuáles? De Texas y Arizona, ¿y cuál más? California también, todo eso. Nuevo México, todo eso. Pues allá, toda esa área está llena de latinoamericanos y caribeños. Ahora podemos ver cómo se extiende el programa divino y cómo se extiende su palabra, su mensaje, para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios del día postrero, los cuales, digamos el 90%, para que no digan que los queremos quedar con todo, el 90% son latinoamericanos y caribeños. No importa el idioma que hablan, pero son latinoamericanos y caribeños. Pero el mensaje sale en el idioma principal, que es el español. Ahora podemos ver la bendición tan grande que Dios nos ha dado a la América Latina y al Caribe. Y muchos pensaban que después del séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil y la séptima edad de la iglesia gentil, después de esa séptima edad no había nada más para los hijos de Dios. Y sin embargo estaba la edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia de Jesucristo, con la voz de Cristo diciéndonos: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y eso es lo que Él hace, nos llama por medio de su ángel en este tiempo final y nos muestra todas estas cosas que deben suceder pronto y nos coloca en la edad de la piedra angular. Nos coloca fuera de las 7 edades de la iglesia gentil, en la edad
de oro de la iglesia de Jesucristo, para estar viendo la revelación de Jesucristo correspondiente a este tiempo final y recibiendo su revelación del día posterior. Dios se revela gradualmente. Vean este reflejo en sus 7 ángeles mensajeros, y ahí reflejó lo que haría en este tiempo final. Vino en una forma progresiva revelándose de mensajero en mensajero, para luego revelarse en la edad de la piedra angular a través de su ángel mensajero. Se reveló en medio de un pueblo en cada edad, para luego revelarse en medio del pueblo latinoamericano y caribeño. Se reveló hablando diferentes idiomas en diferentes edades, para luego hablarnos en español. Si seguimos hablando, veríamos cómo se reveló en otros tiempos, para luego revelarse en este tiempo. Por lo tanto, lo que sucedió en otros tiempos muestra lo que Él haría en este tiempo final. Dios se revela gradualmente, y en una forma gradual comenzó en la América Latina y el Caribe. Pero ven ustedes, va en una forma gradual hasta que llega al tope. Y al llegar al tope, nosotros seremos transformados, los que vivimos, y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos. Dios se revela en forma gradual, forma progresiva, para llegar a la plenitud. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos use grandemente en su obra, y siga llamando y juntando a todos sus escogidos que tienen la América Latina y el Caribe. Siga haciendo que les llegue el mensaje, usándonos a todos nosotros, y les abra el entendimiento para poder comprender su palabra revelada en este tiempo final y su programa correspondiente a este tiempo final. Que Dios nos use grandemente a todos en lo máximo, y que se complete el número de los escogidos de Dios, y que pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seamos transformados y todos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y con nosotros nuevamente reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón, para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Y mientras Cristo va revelándose en nuestro tiempo, y vamos nosotros caminando hacia adelante, siendo instrumentos de Cristo, vamos con la fe puesta en Cristo. Fue Cristo en las edades pasadas por medio de sus mensajeros, en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, y es Cristo también en nuestro tiempo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, caminemos con la fe puesta en Cristo todos los días de nuestra vida. Amén. Y caminemos con la fe puesta en Cristo, trabajando en su obra todos los días de nuestra vida, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno conforme a sus obras. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Así nos dice Cristo. Vamos a ver si era ese el verso. Si no, ustedes pues luego en sus mentes hacen la corrección.
capítulo 22, verso 12 dice: "He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra". Gloria a Dios. Y ahora, ya los de las edades pasadas llevaron a cabo su obra y van a ser recompensados los que ya partieron. Pero ahora los que estarán obrando en este tiempo serán los de la edad de la piedra angular, porque estarán en su edad vigente. Amén. Bueno, eso significa mucho para nosotros, pero no vamos a hablar de eso ahora. Vamos con la fe puesta en Cristo, este cántico, y trabajemos con la fe puesta en Cristo, caminemos con la fe puesta en Cristo, Sí, Señor. y vivamos todos los días de nuestra vida con la fe puesta Gracias al Señor. en Cristo, Amén. sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra de Él, siempre manteniéndonos en el centro del camino, Gloria a Dios. con la fe puesta en Cristo.